Ya me imagino al joven Rodolfo Medina, periodista, acreditado ante la Casa Blanca. Imagínate, te hubiera tocado con Trump. Híjole, ¿qué presidentes tuviste tú? No te tocó Clinton. ¿Quién estaba? ¿Reagan? ¿Te tocó Sí, no, no, Reagan? me tocó George Bush, dos periodos y me tocó Clinton. ¿Pero cuál Bush? ¿El papá o el hijo? No, el hijo. El de Me las tocó Torres me Gemelos. tocó el bombardeo de Irak cuando todo Uy. el mundo creía que los republicanos le iban a ganar a Clinton y pues no, Y- ganó Clinton. Oye, ¿y vivías lejos de la Casa Blanca? ¿Mande? ¿Vivías lejos de la Casa Blanca? No, fíjate que, a ver, la Casa Blanca está en el cruce de una avenida que se llama Pensilvania, que es la que todos conocemos, la que se ve ahí en la parte frontal, que en realidad es la parte trasera de la Casa Blanca, pero lo que vemos siempre en las fotos es eso, y todo el mundo Sí. cree que es la parte frontal. Esa es la Avenida Pensilvania, la Pennsylvania Avenue, y hay una avenida que llega perpendicular y es la 16ª, la 16th Avenue, y yo viví en la 16th como a 6 calles, y después me cambié un poco más cerca todavía, ¿no? Yo realmente vivía cerca, y es que en Washington todo realmente está cerca, todo está Sí. cerca porque es una ciudad dividida en cuadrantes, el noroeste, el sureste, suroeste y noroeste, y realmente donde sucedía todo en ese tiempo era el noroeste. Ahí es donde está el Capitolio, están los edificios federales, que son todo un bloque, es donde se podía vivir, porque la verdad es que era una ciudad sumamente violenta en algunos perímetros. En fin, toda una época. No creo que me hayas podido evocarlo, porque en ese tiempo era hasta guapo, con eso te digo todo. ¿Y qué te pasó? Es lo que digo yo. Tú deberías saberlo. Oye, pero imagínate, ¿te trataban bien los compañeros de otros medios? Fíjate que es una comunidad muy interesante porque yo tenía una oficina en el edificio donde la mayoría de los periodistas y agencias internacionales rentaban. Luego no era del gobierno, ahí rentábamos, pero por alguna razón había facilidades para este tipo de empresas. Creo que hasta la CIA estaba metida ahí, por eso de algún Ah, modo bueno. tuvieron la concentración. Y había un lugar que se llamaba el Foreign Press Center, que era el centro para la prensa extranjera, y ahí había otra cosa que se llamaba el National Press Club, el Club Nacional de Prensa, y estaban en los pisos altos, de ahí se hacían reuniones y todo esto. Entonces, es una comunidad bastante peculiar. Ahí conoces o espías, o diplomáticos, o periodistas, pero todos viviendo en una condición muy peculiar, muy hipócrita, galán. O sea, todo el mundo se cuida. Todo el mundo cuando quería echar relajo se iba a lugares que me dicen, yo no los conocí, pero me dicen que había Ajá. en Virginia o en Nueva York o en Maryland, que están pues relativamente cerca. En cuanto al trato, yo te podría decir al respeto. La prensa mexicana tenía buen cartel allá. Sí. Estábamos acreditados gente del Uno más Uno, de Radio Red, de Excelsior, no todos los medios, de Proceso, del Financiero y Televisa, obviamente, no sé si recuerdas a la legendaria Yolanda Sánchez. Claro. Y hasta ahí, ¿eh? No recuerdo que hubiera muchos más. José Manuel Nava de Excelsior, que estuvo muchos años y luego pues lo mataron trágicamente aquí en la zona Carreño. roja. Pepe Carreño era toda una institución del Universal, de Notimex, Pepe en Carreño. diversas épocas, ¿eh? Estamos hablando de instituciones de verdad. Yo era en este tiempo el novatón, el novel, Sí, el joven, imberbe. el joven, Oye, joven ¿y cómo Medina. ves las cosas? Te paso el micrófono. Bueno, mira, en primer lugar, qué bueno que mencionas esto porque, no sé, comencé a recordar una serie de cosas que pasaron durante la negociación inicial del Tratado de Libre Comercio, Lalo. De hecho, yo soy autor del primer libro que se publicó sobre el tema. Y es que todo tiene que ver, ¿eh? No quiero usar en anécdota, pero vamos a ver cómo todo se relaciona. Me costó mucho trabajo convencer al editorial de que le pusiera un nombre coloquial. No quería que fuera algo pesado sobre el TLC, después llamado NAFTA. Entonces, logré que le pusieran lo que yo quise. El TLC se come sin chile. Y ahorita vamos a explicar por qué para mí era importantísimo el nombre. Y ya lo de mira, qué bueno que lo pudieron mostrar.
Ya la caricatura esa fue cosa del editorial, porque los convencí de que teníamos que explicar a los mexicanos de manera coloquial lo que significaba el libre comercio. Y son de las cosas ricas de este libro, Lalo. No lo compren ahorita, porque una de las peculiaridades es que Y ya este se libro agotó. dio texto a nivel bachillerato y en algunas universidades, Lalo, y comenzaron a surgir algo que solamente un loco se le podía ocurrir en ese tiempo, y es copias pirata de este libro, porque tuvo mucha difusión. Yo creo que el editorial hizo ahí tranza para, ya sabes, ¿no? Transarme las regalías, pero bueno, tuvo mucha difusión el libro precisamente por esa peculiaridad. Se explica ahí con gran simplismo, en el buen sentido de la palabra coloquial, lo que era el libre comercio. A ver, ustedes que son jóvenes, seguramente no tiene sentido lo que estoy hablando, pero en México no existía nada que ver con el libre comercio. O sea, no podías conseguir latería internacional, no podías conseguir carros importados, no podías conseguir ropa importada, no podías conseguir prácticamente nada que viniera de fuera, no porque no se pudiera, sino porque había aranceles altísimos. Verbigracia, vamos a ver lo que está pasando con Trump. Había una serie de barreras que el gobierno mexicano puso durante décadas para que no pudieran entrar las importaciones. Bueno, cuando vino la crisis con Miguel de la Madrid, posiblemente lo recuerdes tú, Lalo, Lupita no, porque es mucho más joven, ni siquiera se podían conseguir pastas dentales en el supermercado ni en las farmacias, porque no se hacía en México el tubito en el que se ponía la tapa de las pastas dentales, se tenía que importar y no había dólares para importar, y aparte había una serie de impedimentos. Eso es hablar de lo que significa cerrar las fronteras, pero en serio. Y México era un país que había vivido con las fronteras cerradas. Entonces, hablar de libre comercio en México era hablar como de, ya no te digo de física cuántica, porque ya ahora hay mucha división, de temas que ni nos podemos imaginar. Así que, Lalo, este libro tuvo ese mérito. Y ahora recuerdo, Lalo, muchas de las manipulaciones que hubo, muchos de los prejuicios que había. Personajes mexicanos que pasan por el libro, que si ahora los vemos, decimos, bueno, en México para triunfar, de verdad que se necesita tener cinismo y una cara dura, pero del tamaño de la luna. ¿Saben quiénes eran de los que iban a audiencias del Congreso a hablar en contra del Tratado de Libre Comercio? Jorge Castañeda Gutman. Sí, Jorge Castañeda, el comentarista que ahora ven estelarmente en Televisa y otros medios defendiendo el libre comercio. Él fue a hablar en contra de las negociaciones con México y pedía que no se hiciera la negociación con México. En fin, Exnovio de Micha, de la Micha. sí, ex muchas cosas, Lalo. También dicen que exagente de la CIA, eso dicen los cubanos, pero hay otros que dicen que en realidad es agente o ex agente del Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel. Eso yo no lo sé. Está incluso publicado en libros, por eso lo menciono. Ex muchas cosas, Jorge Casar. Pero bueno, luego lo vimos hasta como canciller de Vicente Fox y siendo un abanderado de las causas del libre comercio. Por eso digo que en México se necesita tener cara dura. Y cara dura, Lalo, es lo que veo que tiene Donald Trump. Fíjate, eh, trato de salirme de la caja. Escucho muchos comentarios, la verdad, muy traqueteados, muchos hablando de lo mismo. Pero creo que a veces, hasta me voy a dar una vuelta a Washington, se me hace así que ve abriendo la chequera, mi Lalo, porque hay cosas que solamente, incito, se pueden ver. Pero fíjate, he comenzado a releer la prensa extranjera, porque la verdad es que la prensa gringa, mejor dicho, porque la había dejado de lado. Pero me he encontrado unas cosas bien interesantes. ¿Recuerdas lo que yo te decía, que el sector exportador de Estados Unidos, el real poder empresarial de Estados Unidos, iba a tratar de hacer cosas? Ahí te va una. Una de las cosas que anuncia Donald Trump es que van a perforar, pero a lo bestia. Incluso hay una nota hermosa del Wall Street que dice drill, baby, drill. O sea, perfora, nena, perfora. Y eso tiene que ver con la explotación del petróleo. ¿Y sabes lo que dicen las grandes empresas petroleras de Estados Unidos? A ver, párale, güey. Literal, bueno, sería en español, ¿no? Párale. Lo que necesitamos son mercados a los que les podamos exportar los productos derivados del petróleo. ¿Para qué diablos vamos a extraer y extraer y extraer? ¿Lo vamos a vender como crudo? Es la peor estupidez que han hecho los países del tercer mundo, como México.
El petróleo genera riqueza donde que se consume, no donde se genera. En fin, esa es una. Y ahí les va otra. En la pasada administración de Donald Trump, cuando impuso estas primeras barreras arancelarias, fíjate, fluyó un negocio que me recuerda a la época priista en México, porque Donald Trump autorizó licencias que excluían, lo escuchan bien, excluían a ciertas empresas de los aranceles que se impusieron a México, China y otros países respecto de sus importaciones. Y eso ya está comenzando otra vez a movilizarse. Hay una calle donde se concentran los despachos de lobby que se llama la K Street, la avenida K. Ya están teniendo pedimientos de empresas, aunque todavía no se saben las reglas, para que negocien con Trump. Porque al final, en la administración pasada, se obtuvieron licencias para excluirlos de esas tarifas arancelarias. Bueno, esa es una parte. No sé si ahí quieras aportar y dime cómo vamos de tiempo porque te puedo hablar todo el día. No, porque sí, sí, tenemos toda una entrevista que tengo que pasar, entonces tendría un par de minutos más para que ya concluyeras. Pues es Y que sabes que necesitamos, lo podría pasar para mañana la entrevista, pero esa entrevista tiene que ver no, con un evento que va a ser mañana, entonces tiene que ser transmitida hoy. aparte necesitamos las indulgencias de la... Sí, sí, sí. Si no, ¿no? me excomulga acá, padre, ¿para qué quieres? Exactamente. Ahí Pues si no apúntame, me pagan, pues ahora con excomulgado y pobre. ahí apúntamela. Bueno, ahora bien, yendo a este tema, ¿recuerdas lo que hablábamos la vez pasada de la necesidad que México tiene de abrir opciones? Y Canadá, el hipócrita de Trudeau, yéndose contra México buscando acomodo con Trump. Pues sale Donald Trump ayer, seguramente ya lo Sí, comentaste, sí. ¿no? Con la noticia de que, ¿qué crees, Canadá? También bastó en la lista, papá. Y además, y además por cuestiones de drogas, algo que verdaderamente me sorprende. Incluso he mencionado el fentanilo. ¿Y qué tiene que ver esto, Lalo? Bueno, hay informes de que mucha de la droga también se ha estado triangulando por Canadá, porque aquí no hay secretos. México se volvió el trampolín exportador de drogas hacia Estados Unidos cuando cerraron las vías caribeñas que utilizaban los narcos colombianos. Si ahora Estados Unidos endurece la política en la frontera sur con México, van a buscar por dónde entrar y encontrar una puerta muy abierta desde Canadá. Entonces, de allá se triangula mucha de la droga según informes de la propia DEA, de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos. Así que vamos a ver qué dice ahora el hipócrita de Trudeau. No, ya está en el mismo paquete, pero vamos a ver algo interesantísimo. Las sanciones van para los tres principales socios comerciales de Estados Unidos. Es decir, eso nos revela lo que Estados Unidos está dejando de ser un socio confiable y México sí tiene que buscar alternativas. Ahora, ¿quién es otro de los sancionados? China. Y China lidera el bloque de los BRICS. Voy a repetir algo que mencionamos tangencialmente porque creo que hay que tenerlo ahí, Lalo. México, según el ex embajador de Argentina en China, eh, Sabino Vaca Narvaja, ya solicitó su inclusión a los BRICS. Y eso es muy interesante en términos de lo que está pasando. Ahora, otra cosa que también mencioné y tenemos que Sí. rescatarla. Cuando Estados Unidos, en este caso Trump, dice que debido a las cuestiones de narcotráfico, las que quieras, impone sanciones a México, ¿qué es lo que está haciendo? Generando una tensión porque México tiene derecho a imponer medidas similares. Es la asimetría del Tratado de Libre Comercio. En este caso más, porque está derivando ese arancel de algo que no tiene que ver con el comercio, sino con otras cosas. Bien. Hasta ahí lo dejo largo si quieres, porque, bueno, No, sí, necesitamos sí, dar... sí, porque tengo que pasar ese material. Te mando un abrazo y estamos en contacto para que estés en esta misma semana, antes que te finalice, tengamos otra participación. Sí, No, déjame ya cerrar. Ese libro, ayer precisamente, y por eso salió colación, ya me dijeron que recuperamos los derechos y por lo tanto voy a sacar una edición especial porque van a ver que es divertidísimo este libro. Para bien. los chavos les va a revelar cosas que vivimos los viejos de antes y para los viejos de antes creo que les va a recordar muchas cosas interesantes y ligadas con lo que estamos viviendo con el tema de libre Bien. comercio con Estados Unidos. Te mando un abrazo, muchas gracias. Otro para Gracias, ustedes, saludos, gracias, cuídense. estamos en contacto.